Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y muchas sonrisas. Hoy estoy súper emocionada de hablarles sobre algo que nos tiene a todos en vilo, y que estoy segura que les va a encantar. Como ya lo habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la noticia que ha estado circulando por todos lados, ¿es Kerem el alma gemela de Hande? Prepárense porque hoy vamos a analizar todo, desde las pistas más sutiles hasta las declaraciones más impactantes. Pero antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba informativa, quiero pedirles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen muchas sorpresas más. Y por supuesto, déjenme un like si este tema les interesa, y compártanlo con todos sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Hande y Kerem. Así formaremos una comunidad cada vez más grande y disfrutaremos juntos de todas estas noticias. Bueno, ahora sí arrancamos. Todos sabemos que la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en la serie Love is in the Air fue explosiva. Desde el primer momento, la conexión entre Eda y Serkan, los personajes que interpretan, nos robó el corazón. Y claro, era inevitable que los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla comenzaran a circular. Y con el tiempo, esos rumores se hicieron realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación, y el mundo entero enloqueció de felicidad. Para quienes no estén tan familiarizados con la terminología, el concepto de alma gemela es bastante romántico. Es esa persona especial con quien sientes una conexión profunda y casi inexplicable. Alguien con quien compartes valores, sueños y una compatibilidad que parece trascender lo físico. Es como si estuvieran destinados a estar juntos, como si el universo los hubiera entrelazado desde el principio. La idea de las almas gemelas ha fascinado a la gente durante siglos, y no es de extrañar que nos preguntemos si Hande y Kerem realmente encajan en esta definición. Así que, ¿qué nos dice la historia? ¿Qué pistas tenemos para creer que Kerem es el alma gemela de Hande? Bueno, empecemos por el principio, su relación en la vida real. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su noviazgo en abril de 2021. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, todo apuntaba a una relación muy seria y llena de amor. Se les veía felices, cómplices y visiblemente enamorados. Compartían viajes, celebraban cumpleaños juntos, y se dedicaban mensajes muy especiales en las redes sociales. Era evidente que sentían algo muy fuerte el uno por el otro. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que esta relación cautivara a tanta gente? La respuesta, como suele ocurrir, reside en una combinación de factores. Por supuesto, la popularidad de Love is in the Air jugó un papel fundamental. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, ya había conquistado a audiencias de todo el mundo. Cuando la química entre Hande y Kerem, que brillaba en la pantalla, se extendió a la vida real, los fans sintieron que estaban presenciando el nacimiento de un cuento de hadas moderno. La transición de la ficción a la realidad, de Eda y Serkan a Hande y Kerem, añadió una capa extra de encanto y emoción. El entusiasmo de los seguidores se tradujo en un seguimiento masivo de la pareja en las redes sociales. Cada foto, cada vídeo, cada declaración era analizada al detalle. Los fans buscaban indicios de su amor, interpretando cada gesto, cada palabra, como una prueba de su profunda conexión. Y en gran medida, tenían razón. La pareja no solo se veía bien, sino que también demostraba tener una conexión auténtica y genuina. Su romance además se desarrolló en un momento en el que el mundo necesitaba desesperadamente historias felices. La pandemia de COVID-19, con su impacto devastador en la salud, la economía y las relaciones sociales, había sumido a la sociedad en un estado de incertidumbre y aislamiento. La historia de amor de Hande y Kerem, con su dosis de alegría y esperanza, se convirtió en un bálsamo para el alma, un recordatorio de que el amor, la felicidad y la conexión humana aún eran posibles. Pero, ¿qué más nos dice que podrían ser almas gemelas? Bueno, uno de los aspectos más importantes es la compatibilidad. Hande y Kerem siempre han demostrado tener una mentalidad similar, compartiendo valores como la amistad, la lealtad y el respeto. Ambos son personas muy comprometidas con su trabajo, pero también con causas sociales. Siempre se les ha visto involucrados en proyectos benéficos, y han utilizado su fama para generar conciencia sobre temas importantes.
Esta coincidencia en sus valores y objetivos de vida es un punto clave para determinar si son almas gemelas. La compatibilidad en el contexto de una relación de pareja va mucho más allá de la simple atracción física. Implica la capacidad de compartir valores, creencias, intereses y metas a largo plazo. Significa ser capaces de apoyarse mutuamente, de celebrar los logros del otro y de afrontar los desafíos juntos. En el caso de Hande y Kerem, esta compatibilidad se manifestaba de diversas formas. Ambos son personas trabajadoras y ambiciosas, que se esfuerzan por alcanzar la excelencia en sus respectivas carreras. Se respetan mutuamente por su talento y dedicación, y se animan a seguir creciendo profesionalmente. Además, ambos son personas generosas y solidarias, que se preocupan por el bienestar de los demás. Han participado en numerosas iniciativas benéficas, utilizando su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Otro aspecto crucial de la compatibilidad es la capacidad de comunicarse de forma efectiva y empática. Hande y Kerem siempre han demostrado tener una buena comunicación, basando su relación en el respeto, la confianza y la sinceridad. Se sienten cómodos expresando sus sentimientos y necesidades, y siempre están dispuestos a escuchar y comprender la perspectiva del otro. Esta conexión, basada en la compatibilidad y la buena comunicación, es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Además de la compatibilidad, está la comunicación. ¿Cómo se comunicaban Hande y Kerem? Si analizamos sus entrevistas, publicaciones y apariciones públicas, podemos notar que siempre se mostraron muy cómodos el uno con el otro. Se entendían con miradas, se reían juntos, y se apoyaban mutuamente en momentos difíciles. La comunicación es fundamental en cualquier relación, y si existe una conexión tan profunda como la que se percibía entre ellos, es probable que la comunicación fluya de forma natural y sin esfuerzo. La comunicación, como ya mencionamos, es el pegamento que mantiene unida cualquier relación. Es el vehículo a través del cual expresamos nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades. En el caso de Hande y Kerem, la comunicación era fluida, abierta y honesta. Se sentían cómodos expresando sus opiniones, compartiendo sus sueños y abordando cualquier conflicto que pudiera surgir. En sus entrevistas y apariciones públicas, siempre se mostraban sonrientes y relajados, lo que denotaba un ambiente de confianza y seguridad. Se entendían con miradas, se reían juntos y se apoyaban mutuamente en situaciones difíciles. Esta comunicación no verbal, que incluía el contacto visual, los gestos y las expresiones faciales, era un claro reflejo de su profunda conexión emocional. En las redes sociales también la comunicación entre ellos era constante y significativa. Se dedicaban mensajes cariñosos, compartían fotos y vídeos juntos y se apoyaban en sus proyectos profesionales. Esta interacción, que era visible para el público, demostraba su compromiso y su interés en la vida del otro. La comunicación en el contexto de una relación romántica implica también la capacidad de escuchar activamente, de mostrar empatía y de resolver conflictos de forma constructiva. Es, en definitiva, la clave para construir una relación sólida, basada en el respeto, la confianza y el entendimiento mutuo. Por supuesto, no podemos olvidar la química que tenían en la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad de sus escenas, todo esto generaba una sensación de magia y conexión que trascendía la ficción. Y aunque la química en pantalla no siempre se traduce en una conexión real, en este caso, parecía que sí. La química entre Hande y Kerem era palpable, y muchos fans creían que esa chispa era la prueba definitiva de que eran almas gemelas. La química en pantalla, ese ingrediente mágico que hace que una pareja de ficción resulte creíble y cautivadora, fue, sin duda, uno de los factores clave del éxito de Love is in the Air. La conexión entre Hande y Kerem, desde el primer encuentro hasta el desenlace de la serie, era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo contribuía a crear una atmósfera de tensión, pasión y romanticismo que conquistó a audiencias de todo el mundo. Pero, ¿qué es exactamente la química en pantalla? Es una combinación de varios elementos que incluyen la atracción física, la complicidad, la sincronía emocional y la capacidad de transmitir emociones de forma auténtica. En el caso de Hande y Kerem, todos estos elementos se fusionaron a la perfección. La atracción física entre ellos era evidente, pero iba más allá de la simple apariencia. Se complementaban visualmente creando una imagen armoniosa y atractiva.
La complicidad, por su parte, se manifestaba en la forma en que se entendían con miradas, en la forma en que se reían juntos y en la forma en que se apoyaban mutuamente en las escenas más difíciles. La sincronía emocional, que es la capacidad de conectar a un nivel más profundo, también estaba presente. Podían transmitir emociones de forma natural, sin necesidad de forzarla. Situaciones ni de recurrir a clichés. La intensidad de sus escenas, en definitiva, se sentía real, lo que les permitía conectar con el público de una forma muy directa. Y aunque la química en pantalla no siempre se traduce en una conexión real, en este caso, parecía que sí. La chispa que veíamos en la pantalla se extendió a la vida real, lo que hizo que su relación fuera aún más fascinante. Ahora bien, la verdadera prueba de fuego llegó con las declaraciones de Ande. En varias ocasiones, Ande ha hablado sobre su relación con Kerem, y sus palabras siempre han sido llenas de cariño y admiración. Ha destacado su inteligencia, su sentido del humor, y su forma de ser. Ha dicho que Kerem la complementaba, y que juntos formaban un gran equipo. Aunque nunca usó explícitamente la palabra alma gemela, sus declaraciones siempre sugirieron una conexión muy especial y profunda. Las declaraciones de Ande a lo largo de su relación con Kerem han sido siempre un reflejo de su admiración y cariño por él. Ha destacado su inteligencia, su sentido del humor, su empatía y su forma de ser en general. Ha hablado de su capacidad para hacerla reír, de su apoyo incondicional y de la forma en que la impulsaba a ser una mejor persona. En sus entrevistas, Ande siempre se ha mostrado orgullosa de su relación con Kerem, resaltando la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto mutuo. Ha asegurado que se sentía afortunada de tenerlo en su vida y que juntos formaban un equipo inseparable. Si bien es cierto que nunca usó la expresión alma gemela de forma explícita, sus palabras sugerían una conexión muy especial y profunda, una conexión que trascendía la simple atracción física y se basaba en una profunda compatibilidad emocional. Es importante destacar que aunque Ande y Kerem ya no están juntos sentimentalmente, su historia no se ha desvanecido del todo. Después de su ruptura, ambos han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han demostrado madurez y cariño, y han dejado claro que se guardan un gran afecto el uno al otro. Esto, en mi opinión, también es una señal de que hubo una conexión genuina, algo que va más allá de una simple atracción física. La forma en que Ande y Kerem han manejado su ruptura es, en sí misma, un testimonio de la profundidad de su relación. A pesar de que su historia de amor haya llegado a su fin, ambos han demostrado madurez, respeto y cariño mutuo. No ha habido dramas ni polémicas, sino una despedida amistosa y un reconocimiento de la importancia que tuvieron el uno en la vida del otro. Este comportamiento, lejos de ser una excepción, es un reflejo de la calidad de su relación. Se demuestra que hubo una conexión genuina, basada en el respeto, la confianza y el afecto. Demuestra que su relación no se limitó a una simple atracción física, sino que se fundamentó en valores sólidos y en una verdadera conexión emocional. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Es Kerem el alma gemela de Ande? La respuesta no es sencilla, y probablemente solo ellos dos sepan la verdad absoluta. Pero si analizamos todos los factores, desde su relación en la vida real, la compatibilidad, la comunicación, la química en pantalla, y las declaraciones de Ande, podemos decir que sí, hay muchas razones para creer que Kerem podría ser el alma gemela de Ande. Al menos en algún momento de sus vidas, se sintieron conectados de una manera muy especial. En conclusión, la pregunta sobre si Kerem es el alma gemela de Ande es compleja y subjetiva. Sin embargo, basándonos en las evidencias disponibles, es posible afirmar que su relación fue mucho más que un simple romance. Su conexión, basada en la compatibilidad, la comunicación, la química en pantalla y las declaraciones de Ande, sugiere que existió una conexión muy especial y profunda. Aunque la vida los haya llevado por caminos separados, su historia de amor dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones son complejas, y que las almas gemelas no siempre están destinadas a estar juntas para siempre. A veces las personas entran en nuestras vidas para enseñarnos algo, para ayudarnos a crecer, y para dejarnos un recuerdo imborrable. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, el impacto que Ande y Kerem tuvieron el uno en el otro, y en nosotros, sus fans, es innegable. El final de su relación, aunque triste para muchos, no debe ser visto como un fracaso. Al contrario, es una prueba de que el amor, aunque efímero, puede ser transformador.
La experiencia que vivieron Ande y Kerem, y la forma en que la afrontaron, son una lección de madurez y de respeto. Además, siempre hay que respetar la privacidad de ambos actores. Aunque nos guste especular y analizar sus vidas personales, es fundamental recordar que ellos tienen derecho a su intimidad. Lo importante es que sean felices, y que sigan brillando en sus carreras profesionales. En resumen, hemos analizado las pistas que sugieren que Kerem podría ser el alma gemela de Ande. Hemos hablado sobre su relación, su compatibilidad, su comunicación, la química que tenían en pantalla, y las declaraciones de Ande. Hemos llegado a la conclusión de que, aunque no podemos afirmar con certeza absoluta, hay muchas razones para creer que existió una conexión muy especial entre ellos. Así que antes de despedirnos, quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, y que hayan disfrutado de esta inmersión en el apasionante mundo de Ande y Kerem. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem es el alma gemela de Ande? ¿Tienen otras opiniones o teorías? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos. Y por favor, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.